Bien, estamos en el tercer domingo de Cuaresma, vamos avanzando en este tiempo maravilloso y hoy es un domingo en el que la Iglesia, por medio de estos textos, nos invita a conocer a Dios. ¿Quién ha sido Dios para cada uno de nosotros y quién es Dios hoy, aquí y ahora? Y, sobre todo, ¿a qué nos invita? Teniendo en cuenta que este domingo es el domingo de las oportunidades. Dios nos da una nueva oportunidad y una nueva oportunidad para caminar en la dirección de Él, para caminar en la voluntad que Él nos propone cada día por medio de la palabra de Dios. Escuchemos, pues, con atención las llamadas de los textos de hoy. Estamos ya en el tercer domingo de Cuaresma. Iniciamos la lectura del libro del Éxodo. Es una lectura preciosa. En aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse y se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió: esto dirás a los hijos de Israel: el Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, y todos atravesaron el mar, y todos bautizados en Moisés por la nube y por el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. No murmuréis como murmuraron algunos de ellos, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les aconteció en figura, y fue escrito en aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Así pues, el que crea estar seguro,
cuídese de no caer. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año, y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto y en adelante. Si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar. El primer texto es del libro del Éxodo, es un texto bien conocido. En él están fundidas las dos tradiciones más antiguas de la Torá, el yavista y el eloísta, y en él podemos ver varios elementos. Primero, cómo Dios se elige a un intermediario entre él y su pueblo, Moisés. Moisés, que está pastoreando el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián, que lleva al desierto el rebaño, hasta el monte Horeb, el monte de Dios. El monte Horeb es el monte Sinaí en la tradición eloísta y en la tradición deuteronomista, que es heredera de esta tradición. Pero bueno, lo importante, el ángel del Señor se aparece, una llamarada entre las zarzas. La palabra zarza es aquí clave, aparece varias veces, para identificarnos ese fenómeno, en el cual la zarza podía ser un fenómeno que ocurría allí en la zona del desierto, ardía sin consumirse. Pues bien, se acerca Moisés y viene el diálogo con Dios. Aquí estoy, dijo, no te acerques, quítate las sandalias, estás en lugar santo. Y añadió, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Le está recordando la historia de la salvación, pero al mismo tiempo que le está recordando la historia de la salvación, le está diciendo qué es lo que Dios ha hecho con su pueblo y qué es lo que va a hacer con su pueblo por medio de él. La reacción de Moisés es siempre temeroso de ver a Dios, se tapa la cara. Y Moisés le descubre qué es lo que está sucediendo con su pueblo, que es muy consciente de lo que le sucede a su pueblo. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas, me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar para librarlos de los egipcios y sacarlos de esa tierra, para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel. Aparecen las dos partes, Dios que está escuchando los gritos del pueblo y por otra parte, Dios que le da una alternativa. ¿Y para eso qué necesita? Para eso necesita enviar a alguien. Replicó a Dios, mira, yo iré a los israelitas y les diré, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama ese Dios, ¿qué les respondo? Estamos en los inicios de darse cuenta quién es Dios. Y quién es Dios no de una manera abstracta. El pueblo de Israel nunca ha comprendido a Yahvé como un elemento abstracto, como un elemento fruto de la razón del hombre, sino cómo actúa. Soy el que soy el que ha actuado en la historia del pueblo de Israel y continuará actuando. Y les dirás, yo soy, me envía a vosotros. Igie, Haya, Igie. Esto dirás a los israelitas, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac me envía a vosotros. Y este es mi nombre para siempre, así me llamaréis
de generación en generación. Lo importante, que ese Dios es consciente total y absolutamente de la situación de su pueblo y suscita a Moisés para liberarlo y llevarle a la tierra prometida. Esa promesa, hoy, aquí y ahora, está abierta para cada uno de nosotros. Dios es perfectamente consciente de tu situación, de mi situación, de la situación de cada uno de los hombres y mujeres. Pero luego en el Evangelio nos dará la respuesta a tantas dudas e interrogantes que podemos tener. Por eso que descubrimos ese Dios, el Salmo nos invita a cantar que es compasivo y misericordioso. San Pablo, en la segunda lectura a los Corintios, va a responder a una serie de cuestiones e interrogantes que se plantean de la vida real de esa comunidad. Y luego, sobre todo, para atajar graves defectos que podían existir en esa comunidad a la que continuamente él acude para ir reconduciéndolos. Y los reconduce diciéndoles, primero, dándoles un juicio sobre cuál es el sentido del fracaso de la historia de Israel. Para Pablo, el haberse centrado en sí mismos y haber olvidado la vocación primera, a saber, ser un pueblo que era una bendición para todas las gentes. En la primera parte, todos participan de los signos de la providencia para con ellos, nos recuerda el Éxodo, pero no participaron de la fe y esperanza de Abraham, porque no se apoyaron en Dios. Estas cosas sucedieron en figura para nosotros, para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Las realidades del Antiguo Testamento, les recuerda Pablo, son tipos queridos por Dios para la comprensión y valoración de nuestra salvación. Pero sobre todo, la fe, invita a Pablo, es dinámica, exigente y proactiva. Es mucho más lo que promete, pero también lo que exige. Y esta tendría que ser nuestra experiencia en la fe. Y para eso Dios nos da toda una pedagogía que se va a manifestar en el Evangelio. No podemos perder de vista esa pedagogía del crecimiento en la fe y en la esperanza, que se manifiesta tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y finalmente el Evangelio se enmarca en el prolongado y largo viaje hacia Jerusalén. Este viaje que es una composición de Lucas y quiere presentarnos lo que significa la experiencia del discipulado, cómo Jesús se va dirigiendo a los discípulos para ir modelándoles en las actitudes existenciales del discipulado. Es el momento en el cual se está formando la auténtica comunidad cristiana. La lectura se va a centrar en la exigencia de la conversión, en la urgencia de la conversión. Eso es lo importante, la urgencia de esa conversión. Pero antes hay que clarificar algunas cosas. Y volvemos al Antiguo Testamento. Dios era muy consciente de la situación del pueblo en Egipto. Muchas veces podemos tener la impresión de que Dios no es consciente de nuestras situaciones. Y claro que lo es. Y nosotros tenemos muchas veces expectativas a corto y medio plazo, y no a largo plazo. A Dios hay que comprenderlo con las luces largas. Por eso, si nos quedamos con las luces cortas, volvemos a la concepción del Antiguo Testamento, en la que nos encontramos muchas veces con la convicción de que la salud es un signo de bendición y lo mismo una vida larga. En cambio, una muerte prematura y la enfermedad son signos de estar enemistados con Dios. El libro de Job probablemente es el mejor exponente de esta concepción de premio y castigo que prevalecía en la antigüedad judía. Pero las cosas no son así. Y por eso Jesús afronta dos episodios. El episodio de los Galileos, que probablemente durante una ceremonia religiosa, Pilato, como seguramente serían galileos celotes, considerados como terroristas, no tuvo ninguna duda en llevárselos por delante. Y además, sobre todo, si había un personaje venal, era Poncio Pilato. Lo mismo el accidente de aquellos obreros que estaban trabajando en los muros de Jerusalén, en la torre de Siloé. Unas veces por catástrofes, otras veces por la maldad de los hombres,
otras veces por otras situaciones que no podemos comprender. Pero Dios no se olvida de nosotros. Y por eso nos invita una y otra vez a la conversión, a entrar en el reino y en la salvación. Y tiene paciencia. Es el árbol que no da frutos. Tiene esa paciencia. Se trata de una invitación a esa vigilancia estricta y a la atención escrupulosa. Pero no nos olvidemos que Dios viene a nuestro encuentro para pedirnos cuentas, para pedirnos esos frutos. Y por eso hoy, aquí y ahora, tenemos que estar muy atentos en nuestra vida. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué realidades están cambiando en nuestra vida? Esta llamada a la conversión en este tiempo de Cuaresma es la oferta que se nos hace a través de Jesús. Y se hace también, no lo olvidemos, por la fuerza de la intercesión de los unos por los otros ante Dios, que está siempre dispuesto a escuchar a los que le suplican. Acordémonos de aquel paralítico en la casa de Pedro, que lo meten por el techo y lo sitúan enfrente de Jesús en la casa de Pedro, para que cure la parálisis. Y Jesús, viendo la fe de aquellos hombres, no dice la fe del paralítico, la fe de aquellos hombres, le perdonó los pecados y después le curó de la parálisis. Pues esa tiene que ser nuestra actitud. El labrador ruega al dueño de la higuera que espere un año más. Él va a dedicar especiales cuidados para hacer repuntar y prometer nuevos y abundantes frutos. Es lo que yo me deseo a mí mismo y os deseo a vosotros. Que esta Cuaresma podamos dar esos frutos abundantes que son respuesta a los dones que el Señor nos ha dado. Buena Cuaresma. Bueno, pues unas pequeñitas conclusiones después de la explicación profunda que ha hecho José Luis. El libro del Éxodo nos relata la escena de la zarza ardiente, donde Dios se hace presente y llama a Moisés: descálzate, estás pisando tierra sagrada. Esto me hace presente a los vulnerables, a los últimos, a los descartados, como dice el Papa. Y Dios le habla como el padre que conoce el sufrimiento de los hijos y les quiere liberar. Les promete una tierra fértil. Yo soy, ese es su nombre, es la esencia del ser. Si nos reconocemos en Moisés, en los esclavos de Egipto, si nos sentimos necesitados de liberación, esa palabra es para nosotros. El Salmo 103, 102, Dios es amor, atribuido a David, describe todo lo que el Señor, que es compasivo y misericordioso, hace por nosotros. Perdona las culpas, otorga el derecho a los oprimidos, cura las enfermedades, no nos trata según nuestros pecados, es tierno como un padre para con sus hijos. Bendice, alma mía, al Señor. En la epístola, Pablo escribe a la comunidad de Corinto recordándoles que sus padres, los hebreos, estuvieron todos bajo la nube, que representa el bautismo. Tomaron el maná y el agua de la roca, figuras de la Eucaristía y del mismo Cristo, para invitarles a la prudencia y a la humildad. En cierto modo, ellos se beneficiaron de los mismos dones que ellos, pero en su mayoría disgustaron a Dios porque se hicieron idólatras. En el Evangelio de Lucas vemos a algunos que preguntan a Jesús sobre unos incidentes que sucedieron y quieren saber quién ha pecado, quién tiene la culpa. Estos acontecimientos son una invitación providencial a la penitencia. Nosotros podemos pensar, ante todo, sobre este caos de la pandemia o ante esta cruel guerra en Ucrania, de la que nos hemos librado. Podemos pensar de la que nos hemos librado. Y Jesús les cuenta la parábola de la higuera estéril. La misericordia del Señor se manifiesta. Señor, déjala este año todavía. Mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, si no, la cortas. Jesús nos invita a la insistencia y a la paciencia. Hay que esforzarse y esperar. Así hace Él con nosotros.